¿Cuál es el peor acto de crueldad humana que has visto o experimentado? No sé si podría elegir lo peor que he conocido entre todas las horribles atrocidades cometidas en el mundo a lo largo de la historia. Pero en cuanto a lo peor que he experimentado, soy enfermera. Y en mi primera clínica pediátrica, mi primer paciente fue un niño pequeño que tuvo un accidente para ir al baño y fue golpeado tan brutalmente por uno de sus padres que tuvieron que someterse a múltiples cirugías para reparar el daño causado. Tuve que excusarme para vomitar y llorar. Es la razón por la que no puedo trabajar con niños. No podría soportarlo. Estudié enfermería antes de convertirme en directora de una funeraria y una de mis pacientes era una niña pequeña que fue golpeada tan brutalmente por el novio de su madre que sufrió daño cerebral. También se golpeaba a sí misma cuando se sobreestimulaba. Ella también tenía huesos rotos viejos y curados en todas partes. Así que esto había estado sucediendo durante algún tiempo. Enseñé inglés y traduje documentación de inmigración para refugiados africanos en los Estados Unidos y la historia de este tipo las supera a todas para mí. Hubo una guerra en su país entre dos tribus. Un día, mientras estaba en el trabajo, alguien descubrió que era de una tribu en particular, así que lo secuestraron y comenzaron a torturarlo por diversión. Le negaron comida y después de un par de semanas sin comer, le dieron un montón de carne cruda para comer durante unos días. Finalmente, le mostraron que la comida que comía eran en realidad las partes desmembradas de su esposa e hijos. Luego arrojaron las cabezas cortadas de su esposa e hijos a su celda para hacerle compañía. Le colocaban baterías de coche en los genitales para electrocutarlo semanalmente hasta que quedó lisiado de cintura para abajo y no podía controlar las funciones de la vejiga y los intestinos. Después de varios meses de esto, finalmente le rompieron las piernas y lo arrojaron a un pozo de barro con un grupo de otros chicos de su tribu. Dijo que sus captores nunca los alimentaban, por lo que cada vez que alguien moría, se lo comían para sobrevivir un poco más. Hizo esto durante unos 3 años hasta que finalmente fue rescatado y enviado a Estados Unidos como refugiado. Su mayor lucha por superar es, en realidad, la culpa del superviviente. Se culpó a sí mismo por no tener suficiente autocontrol como para dejarse morir de hambre. Dijo que cuando realmente te mueres de hambre, comerás tierra, pasto, comida podrida, uñas de los pies, cualquier cosa para llenar tu estómago. Incluso después de 20 años. Seguía diciendo que debería haberse comido el barro y su propio pelo para llenar su estómago y dejarse morir. Tuve una víctima de agresión de 19 años traída por servicios médicos de emergencia. Su novio se había sentado boca arriba y la había mordido repetidamente en la parte superior de la espalda y los hombros. Las mordeduras habían empeorado progresivamente a medida que se mojaba sistemáticamente de lado a lado y de arriba a abajo. Comenzaron siendo superficiales y gradualmente se volvieron más duros y profundos hasta que desaparecieron trozos enteros. La policía afirmó que no encontraron las piezas faltantes en la escena y asumieron que fueron tragadas. La víctima explicó el proceso hasta más de 1 hora. También afirmó que no quería presentar cargos y pensó que él simplemente se había enojado y había cometido un error. 15 años después todavía me pregunto si salió viva de esa relación. Él se la comió y ella dijo, no, eso no es una señal de alerta en absoluto. Escuchar a mis padres consolar a mi violador pedo mientras yo lloraba rogándoles que me creyeran. Y luego escuchar a mi padre llamarme mentiroso de camino a casa. Y luego descubrí, 2 años después, que mi madre, que estaba sentada allí y consolaba al pedo, sabía que yo estaba diciendo la verdad todo el tiempo. A mí me pasó algo muy parecido. La amiga de mi madre solía cuidar a mis hermanas y a mí. El marido de la amiga de mi madre abusó de mí, no de mis hermanas. Solo de mí, y cuando finalmente se lo conté a mis padres años después. Los confrontaron. Podía escuchar desde el interior de la casa al amigo de la madre decir que nunca tocaría a un niño así. Aproximadamente 1 mes después, ella, borracha, llamó a la casa y yo respondí. Ella admitió que sabía lo que él estaba haciendo y no lo detuvo porque necesitaba el dinero para cuidar niños que mis padres le estaban dando. Siempre me pregunté si él también lo hacía con su hija. Un acto en particular que me acompaña desde mi infancia, cuando tenía alrededor de 7 años.
Uno de los gatos del granero de mi familia tuvo una camada de gatitos. Desaparecieron repentinamente aproximadamente un mes después de nacer. Le pregunté a mi papá si sabía dónde estaban y me dijo que no. Tal vez se escaparon. Un par de días después, uno de los gatitos llegó sin la mitad de su cara. Mi papá admitió que él y su amigo se emborracharon. Llevaron a los gatitos al bosque y les dispararon. Mi mamá tuvo que hacer dormir al gatito que sobrevivió en el consultorio del veterinario ese día. Simplemente no puedo entender cómo se puede hacer algo tan cruel con un animal o con una niña. Me enferma compartir ADN con esa persona. El padre de mi amigo llevó a su perro a dar un paseo un día y el perro regresó 2 días después con una herida de bala no letal. ¿Su defensa? Bueno, se suponía que no debía regresar. Pedazo de basura. Una niña que vivía en el barrio. Sus padres eran adictos y una basura total. Mi hija era 1 o 2 años mayor y la niña andaba por ahí y le dábamos almuerzo o cajas de jugo o refrigerios. Le compramos a mi hija una bicicleta nueva para su cumpleaños y quería regalarle la vieja a esta niña. Lo limpió y se lo dio. A mitad de la noche, el padre golpea mi puerta gritando que le regalé una bicicleta. Destruyó la bicicleta en medio de la calle. Mientras la niña gritaba y lloraba y le rogaba que no lo hiciera. Rompió mi corazón. De donde soy, existe una práctica repugnante de abandonar a las recién nacidas porque la gente todavía no ve el valor de criar a una hija. Para muchos, todavía se considera una carga financiera y social. Estoy seguro de que hay una gran cantidad de razones y fundamentos para esto. Pero cuando el resultado es que las niñas recién nacidas quedan abandonadas en montones de basura, o en sitios de construcción o campos abandonados, etc., las razones no importan. Eso le pasó a la directora general de mi empresa. Se quedó afuera. Afortunadamente alguien la encontró y la acogió. Con el corazón roto, le confié a una amiga que había tenido un aborto espontáneo y ella me dijo que tal vez era la manera en que Dios me enseñaba humildad. Definitivamente no es lo más cruel que jamás haya sucedido en el mundo. Pero sí una de las cosas más crueles que alguien me haya dicho personalmente. Yo era el hijastro preadolescente de la pesadilla. No quería que mi papá se volviera a casar. Ella no me gustaba, porque mi mamá me gustaba más, y de repente tuvimos que ser muy religiosos. Por esa época descubrió que no podía tener hijos. Y hubo una noche que trató de disciplinarme. Con razón, y le dije, no puedes tener hijos porque Dios sabía que serías una madre horrible. En el momento en que lo dije, ella rompió a llorar y al instante supe que la había jodido. Desde entonces me disculpé con ella muchas veces. Reafirmé lo gran madrastra que es y ahora tenemos una relación sólida. Pero eso sigue siendo lo más cruel que le he dicho a alguien. Vivo en un pequeño pueblo. 10.000 personas. Una noche caminaba a casa desde el pub y escuché gritos. Doblé una esquina y vi a un chico que conocía llamado Joe tropezando hacia mí. Tenía sangre manando de su cuello y garganta y se desplomó frente a mí. Llamé a una ambulancia. En la calle todavía se oyen gritos. Me quito la camisa para tapar la herida. Creo que va a morir. Entonces una chica tropieza por la calle sin media mano. Un tipo empezó a cortarle cosas a la gente con un machete porque su chica lo dejó. Mutiló a unas 6 personas antes de que lo derribaran. Joe sobrevivió con una cicatriz retorcida. La niña, no estoy seguro de qué le pasó. Todavía sueño con el incidente hasta el día de hoy. Últimamente trabajé en un hospital de emergencia para animales, uno de los más grandes de mi estado. Hicimos que la directora del hospital se acercara a nosotros y nos dijo que teníamos un caso especial. Como especial quiere decir que la policía está involucrada. Bueno, resultó que había un niño pequeño, probablemente de entre 12 y 13 años. Estaba enviando videos a sus amigos de él haciéndole lo impensable a su perro. Y filmarlo, torturarlo. Lo descubrieron porque se lo envió a amigos o compañeros de clase. Desde un vídeo de Xbox. Y me sentí tan mal por el animal. Si la policía estuviera involucrada, no sería bueno. Los padres no tenían idea. Probablemente fue todo un shock y traumatizante. Perdón si alguien lee esto. Abuso infantil. Soy enfermera pediátrica y he visto algunas cosas desgarradoras. Los padres que matan de hambre a sus bebés hasta que finalmente los llevan al hospital.
Algunos no logran sobrevivir. Un niño pequeño tenía 18 meses y pesaba aproximadamente 12 libras y estaba tan descuidado que tuvimos que turnarnos en la sala para sostenerlo porque lloraba mucho cuando lo dejaban en su cuna. Un niño cuyo padre estaba tan drogado que lo mató a golpes en una habitación de hotel. El hotel llamó a la policía y fue reanimado con éxito. Ahora tiene daño cerebral y no puede caminar ni comer por vía oral. Tiene que ser alimentado por sonda gástrica. Estos son solo algunos ejemplos. Cuando estábamos adoptando a través del sistema de crianza, uno mira un libro de niños a quienes se les han quitado los derechos de paternidad como posible adopción adoptiva. Algunos de esos casos fueron horribles. Dos que me vinieron a la mente. 1. A una madre le quitaron sus 2 hijos cuando tenía 1 y 2 años debido a negligencia y abuso físico. Después de clases y asesoramiento, se reunió con los niños. A los pocos meses, los niños ahora tenían 2 y 3 años. Se los llevaron nuevamente porque llamaron a la policía a la casa. Su exnovio, padre de los niños, acababa de matar a tiros a su actual novio delante de los niños. Cuando llegó la policía, descubrieron que la madre había sumergido las piernas de los niños en agua hirviendo como castigo por no comer. Las quemaduras de la niña más pequeña eran tan graves que todavía estaba en el hospital meses después. Cuando estábamos considerando acogerlos, dijeron que los niños tenían que ser colocados al menos a 200 millas de la casa porque la pandilla del padre biológico los estaba buscando y decía que matarían a cualquiera que tuviera a los niños. Les dijimos que no a esos 2 porque teníamos una hija de 6 años. Una cosa era poner en peligro nuestras vidas y otra poner en peligro a un niño. Pero a veces todavía pienso en ellos y espero que sus vidas mejoren. 2. El otro eran 3 hermanos que fueron sacados de una secta que creía que tener intimidad entre los 4 y los 8 años era necesario para la salvación como una especie de bautismo horrible. Estos eran los más pequeños de 7 niños sacados de la casa. Los únicos 3 que aún no habían pasado por el ritual. No podíamos llevar a 3 hermanos, querían mantenerlos juntos. Terminamos adoptando a una niña de 4 años cuya madre adicta hizo que se la llevaran 3 veces por negligencia y violencia en el hogar. La última vez porque estaba agotada y no había alimentado a su hijo en más de 2 o 3 semanas. Ella, la niña, fue encontrada asaltando el jardín de un vecino. Estaba demacrada. Ella también tuvo un hogar de acogida horrible durante un tiempo. Fueron unos primeros años difíciles para ella y para nosotros. Pero esa niña de 4 años es ahora una joven increíble, resistente, amable y poderosa. Me duele el corazón al recordar ese libro. Los humanos pueden ser viles. Cuando tenía 14 años vivía con mi madre y mi padrastro. Mi papá fue enviado a Irak. Después de un par de meses, mi padre ya no se comunicaba conmigo ni con mi hermano. Mi padrastro nos sentó y nos dijo que nuestro padre había muerto en la guerra. Los abusos aumentaron, incluyendo abuso sexual. No tuve el período durante unos meses hasta que expulsé un coágulo enorme y doloroso sola en la ducha. Hasta el día de hoy, todavía no estoy seguro de lo que realmente pasó. 6 meses después de que mataron a mi padre, apareció vivo en la puerta. Él nunca estuvo muerto. Mi madre y mi padrastro nos mintieron. Vivimos con nuestro papá después de eso. Me han diagnosticado trastorno de estrés postraumático varias veces. Pero es difícil encontrar un buen terapeuta. Cuando se lo cuento, 3 han llorado. Uno de ellos me dejó ir como paciente porque mi trauma era demasiado intenso para que ella pudiera manejarlo. Uno me había acusado de inventar cosas porque no se habían emprendido acciones legales. Mi bisabuelo era un predicador laico y pedo. Llevaba a los niños a un cobertizo detrás de su casa y abusaba de ellos. Generalmente entre las edades de 5 a 12 años. Chicos, chicas, él no tenía preferencia. También le gustaba tomar fotografías con una cámara Polaroid. Había allí cajas y cajas de fotografías, carretes de película, libros. Se sospecha que tuvo un cómplice, porque todo ese material simplemente se desvaneció con el viento cuando murió. Sé que han pasado cosas peores en el mundo, pero lo que pasó en ese edificio es absolutamente escalofriante. Muchos niños resultaron heridos y tantas vidas quedaron irrevocablemente alteradas o destruidas. Después de mí contrataron a uno de mis compañeros paramédicos.
Había estado en el campo por algún tiempo antes de que ella tuviera su primer día. En su primera llamada de emergencia del primer día, sufrió un paro cardíaco de un bebé. 8 meses creo. No pudieron salvarlo. Resulta que el padrastro abusó al bebé y luego lo estranguló hasta matarlo. No se enteraron de esa parte hasta que casi terminó el día. El padrastro había estado en el lugar estrechando la mano de la gente y agradeciéndoles por intentar salvar a su bebé. Los socorristas ven mucho. Mi papá fue bombero y socorrista durante más de 30 años. Sufrió un colapso mental hace un año y estuvo hospitalizado durante unos meses. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Más tarde supimos lo común que era esto en quienes acudían a los servicios de emergencia. Se ha sincerado sobre algunas de las cosas que ha visto a lo largo de los años y... Dios mío, no sé cómo pudo volver a casa y sentarse a cenar todos los días como si no pasara nada. Gracias por todo lo que haces y por favor cuídate. Crecí muy pobre. Durante un tiempo solo teníamos comida porque la obteníamos del gobierno, mediados o finales de los 80, y mis padres seguían teniendo más hijos. Mi madre estuvo ausente porque estaba trabajando todo el tiempo y mi padre estuvo ausente emocional y mentalmente. Realmente solo interactuaba conmigo y con mis 3 hermanos menores cuando lo molestamos de alguna manera. Y créanme, eso no fue divertido. Entonces, cuando era niño, tuve que criar a otros 3 niños en absoluta pobreza. Tratar de elegir una peor cosa es realmente difícil. He visto la violencia de las pandillas, el horror de la adicción a las sustancias ilícitas y algunas otras cosas bastante desagradables incluso antes de convertirme en un adolescente. Me han dicho que no debería estar deprimido cuando sea adulto porque otras personas lo pasan peor. Pero los vecindarios en los que viví cuando era niño encajarían perfectamente en cualquier país del tercer mundo. Mi tía tuvo una aventura con un hombre casado. Ella quedó embarazada y tuvo a mi prima. Él terminó la aventura cuando se enteró. No se divorció, no quiso tener nada que ver con mi tía o su hijo. Ella lo demandó por manutención de los hijos unos años después. Hubo algunos casos en los que tanto mi tía como su ex tuvieron que asistir a audiencias. Cada vez que esto ocurría, mi tía exageraba a mi primo, un niño de 3 a 4 años, diciéndole que iba a ver a su papá. Ella le dijo que su papá estaba muy emocionado de verlo y que necesitaba correr hacia él, darle un gran abrazo y decirle, «Papá». El pobre niño inocente se sintió muy decepcionado cuando el hombre ni siquiera se giró para mirarlo. Mi tía es horrible. ¿Quién le hace este tipo de cosas a su propio hijo? ¿Su propia sangre? Trabajé en una tienda de mascotas cuando era más joven y pensé que quería convertirme en oficial de la SPCA. Un día, un camión de la SPCA vino a dejar algunos cachorros rescatados. Solo pueden vender cachorros rescatados en las tiendas de mascotas donde vivo, y mi gerente me pidió que subiera a la camioneta. Ella me advirtió que había un caso de crueldad dentro y me dirigía al veterinario para que lo sacrificaran y me preguntó si quería verlo para saber en qué me estaría metiendo. Le dije que sí. Alguien había echado gasolina o aceite a un perro y le había prendido fuego. El perro estaba maníaco, tenía mucho dolor y el fuego le había tirado la piel del cráneo. Todavía me persigue hasta el día de hoy y estoy muy agradecido con mi jefe por darme la oportunidad de reconocer que no podía soportar ese tipo de crueldad en el día a día. Sin embargo, establecí una donación anual a la SPCA. Es una locura que ese fuera un martes normal para el oficial. El horrible asesinato por tortura de Sylvia Likens. Ella y su hermana fueron confiadas al cuidado de una mujer vil, Gertrude Baniszewski, que procedió a matar de hambre, golpear, quemar, escaldar y humillar a Sylvia de casi cualquier forma que se pueda imaginar. Fue una tortura legítima. Antes de morir, Sylvia fue obligada a grabar «Soy una tapu y me gusta» en la piel de su propio estómago. Tenía 16 años cuando murió. Baniszewski reclutó a sus hijos y a la propia hermana de Sylvia para que contribuyeran a su abuso. Baniszewski solo cumplió 20 años. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.